Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión de este martes 19 de septiembre de 2023. Saludamos a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes para los compañeros y buenas tardes para el auditorio. Juan Nordorica, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, hello, estimado audiencia, hoy martes casi viernes, saludos. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Víctor Torres, es un gusto estar aquí, listo para empezar con Bien, pues vamos rápido. Efectivamente, pues hoy se conmemora el Día Nacional de Protección Civil. Jesús abriendo la mesa, un día importante, un día de mucho peso, porque recordamos a las víctimas de los sismos y además un día que está dedicado a concientizar, a sensibilizar a la sociedad de la importancia de estar preparados para casos de emergencia, de alto riesgo por desastres naturales. Sí, y justo conmemoración también, como dices, trae el recuerdo a las víctimas y no hay mejor forma que recordarlas que buscando medidas para poder salvaguardar la vida, ¿no? La Ley General de Protección Civil obliga a que en lugares públicos, en escuelas, en plazas comerciales, en centros educativos, en instalaciones industriales, comerciales y de servicios, se dé cuando menos una vez al año un simulacro general para que la gente pueda saber por dónde están las rutas de evacuación más rápidas, en dónde pueden estar en lugares seguros para la salvaguarda en caso de incendio, en caso de terremoto, en caso de cualquier emergencia. La Ley de Protección Civil y el tema de la protección civil de manera general creo que ha venido tomando espacios importantes. Cada vez vemos a más profesionales en materia de protección civil, ya prácticamente incluso carreras de licenciaturas y maestrías en este tipo de temas, y yo creo que en medida de lo posible, conforme avancen los tiempos, por lo menos en cada dependencia habrá un encargado de la salvaguarda de este tipo de temas, porque como sabemos, Víctor, estas medidas de protección pueden ayudar no a salvar una, sino cientos y a veces miles de vidas. Efectivamente, Juan. Sí, nada más como anecdotario, los primeros 2 años de este gobierno, los simulacros eran de entre 8 y 9 de la mañana. Luego las pasaron a las 11 de la mañana porque sucedía que le cancelaban la mañanera al presidente y se enojó una vez y dijo que ya no. Entonces lo mandaron a las 11 de la mañana nada más. Fue simultáneo, ¿no? A nivel nacional. Sí, pero antes eran a 8 o 9 de la mañana aproximadamente, y luego ya lo mandaban a las 10, 11 porque una vez la mañana se canceló y no le gustó al presidente y dijo que mejor lo movieran una hora más. Y ya lo vimos hoy, fue como a las 10, 11 de la mañana. Y este año también es importante porque metieron el simulacro de huracanes. Eso me gustó porque no todo el país es sísmico, tiene problemas de sismos. Una parte como Sinaloa, tenemos sismos y tenemos huracanes, entonces nos sirvió. Aquí no me tocó ver que tuviéramos simulacros, no sé, en algunas empresas, pero en lo general aquí en Sinaloa, Culiacán sobre todo, no sé, Mazatlán, en la parte de huracanes, que nos integráramos a este simulacro. Y ahorita en una segunda intervención me gustaría saber qué tan preparados estamos en lo individual para los desastres. Como colectivo creo que estamos muy bien preparados, porque hay que ver las cifras. El número de personas fallecidas ha ido disminuyendo con el tiempo cuando hay este tipo de eventos. Es porque colectivamente y como país yo creo que somos los de los mejores preparados del mundo, sin exagerar. Basta ver nada más las cifras, como huracanes deja casi siempre saldos blancos, casi siempre hay excepciones o muy pocos fallecidos. Igual en el caso de sismos, yo creo que como sociedad, colectivamente, culturalmente, sí estamos preparados, pero en lo individual creo que no. Ahí fíjense, ahí creo que estamos faltando algunas cosas en lo individual. La preparación individual creo que todavía nos falta mucho. Armando. Bueno, yo no coincido mucho en que seamos los mejores, más preparados del mundo. Lo que pasa es que bueno, aquí con algunas lluvias ha habido fallecidos. Se acaba de arrastrar un carro un señor en una lluvia, que no es un fenómeno grande. A una muchacha, a una niña jovencita, se la tragó una alcantarilla en una lluvia torrencial, simple lluvia. Yo creo que debe de, por supuesto que todos los capacitaciones, los cuerpos de emergencia, la integración, los simulacros,
Y en el caso, por ejemplo, de las alarmas sísmicas, también es por zonas, de acuerdo a como estén establecidas e identificadas las zonas. Yo creo que a partir del 19 de septiembre del 85, con el magno terremoto que sacudió a la Ciudad de México, yo creo que a partir de ahí se fijó un antes y un después de los terremotos. Ahí empezaron a surgir los llamados topos humanos, que hasta a prestar servicios van a otras partes del mundo. Los perros rastreadores también empezaron a entrenar perros para detectar personas atrapadas en las rocas, en los escombros, y surgieron por supuesto los simulacros y una serie de situaciones como manera preventiva, pero tiene que ser por zonas específicas. Por ejemplo, en Mazatlán yo creo que debe de capacitarse en los hoteles, de hacer los simulacros en la hotelería, que todas esas instalaciones con varios pisos de cimentación, de construcción frente al mar. Afortunadamente no ha llegado nunca, y esperemos que nunca llegue un tsunami, una cosa de esa naturaleza, pero ahí sí deben de estarse capacitando y haciendo simulacros, ahí, en esas partes. En otras, por ejemplo, en edificios de menor envergadura en materia de construcción, pues también capacitar y concientizar a los niños, a los alumnos y los maestros a través de pláticas, de diálogos, pero sí tiene que irse seleccionando la forma en que se capacita a las personas. Todo eso que dices se está haciendo. Sí, claro que sí, Víctor, efectivamente. Sí. Todo eso que dices se está haciendo en materia de protección civil. Sí, Jesús, ¿tú cómo ves? ¿Realmente estamos preparados? Yo creo que estamos mucho más preparados que en el pasado. Además, hay normas oficiales mexicanas que regulan, por ejemplo, temas de previsión, de prevención y de mitigación. En los temas de prevención está incluso hasta en la forma de construir. No es la misma forma del 85 al 2000, ¿no? A los 2020, como se construyen los edificios inteligentes en Ciudad de México, en las zonas más sísmicas. Y también acá en Culiacán, por ejemplo. Se acaban de construir unas torres muy grandes en esta ciudad, ¿no? Sí. No hay ningún equipamiento de bomberos que pueda, por ejemplo, hacer un rescate a tan alta altura, ¿no? Pero el edificio como tal tiene medidas de seguridad que están en la norma oficial mexicana y en otras más, para la atención justo, por ejemplo, para que no se expanda el tema en caso de un incendio, se vaya a otros pisos. Hay una escalera de seguridad que impide que esa parte se vuelva una zona con incendio, que tiene medidas también de oxigenación desde la parte arriba. Es decir, así como esa, en la mayoría de las construcciones que se están haciendo, buscan promover esta cultura también de la prevención. Lo mismo con simulacros, ¿no? Y con lo mismo también en hoteles. Y yo tenía la duda, bien como dice Armando, bueno, y en los hoteles, ¿cómo le haces? Si el simulacro es una vez al año, y evidentemente pues no son los mismos clientes los que están ahora, pero es más bien para el personal, que son quienes te pueden ayudar a decirte por dónde, que estén bien claras las señalizaciones y que sepas qué debes hacer, por ejemplo, en caso de un terremoto, de un tsunami o de un incendio. Lo elemental, ¿no? Utilizar escaleras sin utilizar elevador, o sea, todas esas cosas que de manera general uno debe de tener también como parte de su cultura de prevención y lo debe de acompañar en el transcurso porque uno no sabe dónde le va a agarrar el temblor. Así es, ni no avisan los fenómenos naturales, sobre todo los sismos. Juan. Números, no opiniones, estadísticas, no opiniones. México es el país octavo con más desastres naturales reportados en el mundo y nada más tuvimos 350 fallecidos por desastres naturales el año pasado. Repito, tenemos una cultura grande. Sobre todo esto, lo que dice Jesús, nos han ido orillando los desastres naturales a cambiar nuestras legislaciones, nuestras leyes. Obviamente hay accidentes individuales, pero en lo colectivo otros países no están acostumbrados a esto, tienen legislaciones más laxas y terminan con más fallecidos. Por eso digo, son números, estadísticas, no opiniones. México es de los países con más incidencia, de los que más incidencia tienen en desastres naturales y a su vez es de los que menos tienen en relación a su población y a desastres fallecidos. Donde sí creo que nos falta, repito, es la cultura individual. Lo que ahorita también decía el señor que se cayó el canal, es porque es el individuo, esa persona tiene muy poca preparación para enfrentar el individuo, no el colectivo. En nuestras casas, ¿cuántas personas tenemos, por ejemplo, una mochila de emergencia? Somos muy pocas. Yo tengo, pero batallé mucho para tener una mochila de emergencia donde tengamos nuestros documentos, donde tengamos una radio, baterías. Son pocas las personas que lo tenemos. Y lo otro, donde sí tenemos casi nada,
menos del 5% seguros. ¿Cuántas personas tenemos aseguradas nuestras casas contra desastres naturales, incendios, inundaciones, sismos? Ahí sí, creo que estamos mal. En pañales prácticamente. ¿Por qué? Porque, repito, en lo individual somos muy malos, pero en lo colectivo el país aprendió, cambió las leyes, cambió la forma de hacer las cosas, y ahí están los números. Bien, vamos a ir a una pausa, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, aquí en el corte. Vamos a la pausa en radio y cuando estemos de regreso vamos a enlazar, nos va a tomar una llamada del director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete. Vamos a hablar con él precisamente si estamos o qué tan preparados estamos en caso de un desastre natural, un sismo concretamente en Sinaloa. Y con esto y más, continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Aquí seguimos, Armando, contigo. Héctor García Fox, saludos, que fue delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, algo sabe sobre este tema también. Dice que no habrá dinero que alcance para hacer frente a situaciones catastróficas, pero en este gobierno los recursos se han limitado. La capacitación gubernamental se ha restringido, en la prevención no estamos bien y en la reacción menos, hasta el Fonden desapareció. Sí, dice que no lo estaban limitando a sismos, sino a todo lo que tiene que ver con protección civil. Armando. Pues mira, debemos, yo creo que sí, es importante irnos preparando y familiarizando un poco con lo que son los sismos, ya ese tipo de movimientos telúricos. En Sinaloa, aquí de acuerdo a una publicación de aquí del portal de Línea Directa, lo estaba viendo, Víctor, registra Sinaloa 88 eventos en lo que va del año, 13 eventos telúricos durante el mes de septiembre, y ahora este día se registraron 3 movimientos, 2 en el municipio de Guasave y 1 en Mazatlán. Así es. Ya el de Mazatlán de 4.1 grados. Entonces ya no estamos aislados en Sinaloa. No miramos como un fenómeno o una amenaza externa, una amenaza que solo en la Ciudad de México, como solíamos opinar. No, pues está temblando en la Ciudad de México, allá es donde tiembla, allá que la península de Baja California, en el norte, pues de vez en cuando, que el desprendimiento de la península, etcétera, pero ya nos está llegando y eso sí, en efecto, enciende los focos rojos, y qué bueno que la autoridad se está aplicando y está empezando ya a trabajar en la concientización de la gente. Bien, Jesús. Y qué bueno, ¿no? Que esté temblando mucho. Recuerdo cuando tuvimos una llamada con el experto y nos decía que esta liberación paulatina de energía en la placa, creo que era de Cocos, no me acuerdo cómo dijo que se llamaba esta placa que afectaba, pues era mucho mejor que tuviera así, deslizamientos paulatinos sin una gran... Descargando poco a poco la energía. Una gran... Y fíjate que respecto a este tema de si somos el país más... Esa es una teoría, pero no, expertos dicen que no se descarte que pudiera haber un temblor. Claro, siempre está la posibilidad de que pase algo extraordinario, ¿no? Y para mal. Y en este tema de somos el país más avanzado, ¿no? Mira, Estados Unidos es uno de los países que más cultura tiene respecto a protección civil, y nada más las legislaciones de ellos tienen muchísimo tiempo previendo, ¿no? Pero sin embargo, llega un huracán como el Katrina y de una te da 1833 muertos. Digo, tampoco estás exento, pues. Sí, claro. Ni aún con esta cultura de prevención. Seguramente sin esa cultura de prevención hubieran sido muchísimos más los muertos, pero en el país más avanzado, 1833 muertos en Alabama, Florida, Georgia, Luisiana y Mississippi, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Dijo, fue una circunstancia imprevista que puso en condiciones de ahogamiento a un número de personas que no se tenía siquiera previsto por la magnitud del mismo fenómeno meteorológico. Es decir, la cultura de protección civil, por supuesto que ayuda, pero aún así existen fenómenos que pueden ser catastróficos, incluso en la sociedad más, digamos, avanzada en materia, ¿no? Eso es, Juan. Sí, y la península se va a desprender, de aquí en 1 millón de años, 2 millones de años, es normal. Se mueve, la Tierra se está moviendo, cambia su configuración, no era lo mismo hace 2 millones de años que ahora. Normal, no hay que asustarnos, tampoco es que haya más sismos, es que ahora se miden más, existen más aparatos, existe más tecnología para poderlos medir. Toda la vida ha temblado, bueno, al menos en nuestra vida, en nuestro periodo de vida, toda la vida lo ha hecho, tiene siglos temblando, nomás que antes no teníamos aparatos, no teníamos tecnología para determinar cuántos sismos había realmente. Hay que nada más comparar cuando se puso el primer sismógrafo en Sinaloa ahorita,
el número de sismos que hay. Más o menos se mantienen igual, son constancia. Detectamos más sismos porque afortunadamente tenemos tecnología y se está invirtiendo en eso. Entonces no hay que asustarnos con los números, hay que entender los números. No tiembla más, los medimos más. Y eso siempre será bueno, tener mediciones. Bien. Y saber perfectamente con números dónde estamos parados. Ahí vamos, de regreso. WhatsApp 6671-028836. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Aquí estamos comentando precisamente qué tan preparados estamos en Sinaloa para enfrentar un desastre natural y concretamente refiriéndonos al simulacro nacional en caso de sismo que se registró hoy con motivo del Día Nacional de Protección Civil. Y bueno, está en la línea telefónica, le agradecemos que nos tome unos minutos la llamada. El director del Instituto de Sinaloense de Protección Civil, el Instituto Estatal, está en Roy Navarrete en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte y saludar pues, a todos Sinaloa. Aquí estamos en la mesa de análisis, Jesús Rojas, Juan Ordorica, Armando Ojeda. Y pues pedirte si nos puedes contestar una pregunta a cada quien, si nos vamos así rapidito, creo que sí alcanzamos, ¿sí? Por supuesto que sí. ¿Estamos realmente más preparados que antes o cómo ves el escenario en cuanto a la protección que debemos de tener como sociedad? Si estamos más preparados, más conscientes, más organizados para responder ante una situación de emergencia. Yo creo que sí, Víctor, hemos estado avanzando desde el Consejo Estatal, lo preside nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, en términos de la ejecución de las acciones que se determinan no solamente para las unidades económicas. Hemos entrado mucho con más de 400 brigadas de emergencia en las comunidades, hemos entrado mucho con el tema de guarderías, en unidades económicas tenemos un registro más de 17,000 unidades económicas aquí en el estado de Sinaloa. El propio gobierno el día de hoy participó por primera vez en el Palacio de Gobierno, lo hicieron muchas instituciones, tuvimos un registro de 1,249 entre empresas e instituciones que participaron en este simulacro nacional, con un promedio de más de 75,000 personas. Fue histórico también el registro de la participación de Sinaloa. Bien, empresas privadas también, entonces, ese es un dato importante. Jesús, vamos contigo, te escucha Roy Navarrete. ¿Qué tal, Roy? Buenas tardes. Yo me gustaría preguntarte de estos simulacros que se dieron aquí en Sinaloa, ¿nada más se da una vez al año? Esa sería mi primera pregunta. Y ahí mismo, ¿sirven o no sirven los mapas o los diagnósticos que se tienen por municipio de zonas de riesgo en protección civil? Sí, por supuesto. Mira, la ley nos establece un simulacro por año cuando se actualizan los programas internos de seguridad. La recomendación son 2 por año cada semestre. Solamente en guarderías se lo estamos solicitando 1 cada 30 días de las casi 350 que tenemos en el estado de Sinaloa. Y por supuesto, para tomar acciones, nosotros como Protección Civil tenemos que tener un diagnóstico situacional de los mapas de peligros y riesgos aquí en el estado de Sinaloa. Es por ello que se determinan las brigadas de emergencia, los estudios de vulnerabilidad y riesgo. Y nosotros hemos tenido desde el Consejo Técnico y Científico los atlas de riesgo municipales para determinar las acciones de ordenamiento territorial, dónde van a construir, de qué manera van a construir y en qué punto, en qué polígono vamos a construir para nosotros determinar lo que es el impacto por fenómeno natural o antropogénico. Eso es. Juan Ordorica, vamos contigo. Roy, buenas tardes. En la Ciudad de México hoy le preguntaron al presidente si pronto se iba a poner en marcha una aplicación que ayudara a la población a ver sismos por anticipado o una alerta sísmica. ¿No se tiene algo pensado para Sinaloa en el caso de huracanes, donde el gobierno puede estar informando a la población en caso de una emergencia, desarrollar tecnología donde los ciudadanos puedan bajar directamente una aplicación y tener contacto para saber lo que nos puede pasar en sismos o en huracanes? ¿Se tiene pensado un proyecto así? Pues, Juan, qué buena pregunta. Fíjate que ya tenemos desde el 98 el tema del CIAT-CT, que es el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales. Lo administra el CENACOM, que es el Centro Nacional de Comunicación. Desde el Estado nosotros le pusimos a nuestro gobernador a hacer un SECOM aquí desde lo local.
donde pudiéramos determinar con base a la información que se tenga del SECOM, es decir, se forma un fenómeno natural en el Pacífico mexicano y nos manda la alerta azul, y conforme vaya incrementando la fuerza de un fenómeno natural, nos mandan la alerta ya sea verde, amarilla, naranja o en su caso roja. Con esa información nosotros lo mandamos al sistema municipales, y ahorita tenemos la aplicación del observatorio ICATRINA para estar más cerca de la ciudadanía y darle información temprana, dado el caso del impacto de cualquier zona de aquí del estado, entrar en consecuencia con los protocolos. Hay un programa que le llamamos nosotros COPING, que es la estrategia de afrontamiento, que ya lo he operado yo muchos años y la verdad que nos ha ido muy bien el tema de difusión, y ustedes, los medios de comunicación, que también son parte del Sistema Nacional de Protección Civil, así lo establece la ley, que también nos ayudan mucho al tema de la difusión, pero es importante ir mejorando. Yo creo que sí hay cosas que mejorar, pero sí le hemos avanzado con el tema de difusión. ¿Cómo se llama la aplicación? Catrina. Llega la Catrina. Okay. Así es, Catrina nos llega al WhatsApp. Es la mejor forma. Yo creo que muchos ciudadanos y ciudadanas, familias, todos tenemos un smartphone. El día de hoy, por ejemplo, hubo un sismo de 4.2 y llega a Catrina, llega y te avisa que lo que está sucediendo, si hay una carretera cerrada, si hay un fenómeno natural, o en su caso también un pronóstico, te lo enviamos directamente desde Catrina, desde un bot chat que es en tiempo real. Muy bien. Armando Ojeda, te escucha Roy Navarrete. Sí, muy buenas noches. Gracias por atender la llamada, Roy. Yo te quisiera comentar algo. Indudablemente, Protección Civil del Estado de Sinaloa está haciendo un papel importante. Están realizando simulacros, están capacitando a la gente para su comportamiento en caso de emergencias con algún fenómeno natural, como terremotos, sismos, inundaciones, incendios, por ejemplo, entre otros. Pero, Roy, no sé si lo hagan ustedes o planeen hacerlo. Hay un tema que a mí me parece un poco interesante y que se ha manifestado últimamente, siempre y últimamente, pues de alguna manera con más frecuencia. Los edificios públicos, ya grandes edificios, pues de gobierno, hoteles, por ejemplo, y algunos edificios inteligentes empresariales, pues ya están usando el elevador. Hay muchísima gente que utiliza el elevador y pues con claustrofobia se suben algunos y ha habido fallas. ¿Qué se está haciendo para capacitar o no han pensado capacitar de alguna manera a la gente respecto al uso o cómo comportarse ante una falla de un elevador cuando queden gente atrapada? Pues sí, fíjate que hay un protocolo con las brigadas internas de protección civil de cada una de las unidades económicas. Nosotros hemos, por ejemplo, a una unidad económica aquí en el centro del estado que le falló el elevador. Llegamos, rescatamos a las personas, pero se clausuró en el momento por falta de mantenimiento y sobre todo porque no actuaron prontamente lo que es la unidad interna de protección civil, que ellos deben contar con el protocolo para el rescate de las personas. Es decir, las brigadas internas de protección civil de las unidades económicas se capacitan para la autoprotección. Ellos deben de gestionar sus propios riesgos para saber qué hacer al momento que se presenta una contingencia, incluso de un comensal, cómo darle si se está atragantando la persona, una maniobra de Heimlich, o si una persona, o cualquier tema de primeros auxilios puedan actuar ellos, o si es un incendio o una evacuación, o en este caso el tema de los elevadores. Hemos estado nosotros revisando de manera general, no solamente en las unidades económicas. Ahorita estamos revisando también tema de hospitales, algunas solicitudes de algunas escuelas, y lo que nos ha solicitado mucho el gobernador, que estemos invitando a la ciudadanía, a los empresarios, que hemos hecho mucho convenio de colaboración con las diferentes cámaras, para ir sobre todo invitando a que formen parte de estos programas de seguridad, porque la finalidad de estos programas internos es cuidar el patrimonio de las personas, pero también cuidar a los mismos colaboradores para buscar la resiliencia. Nosotros buscamos espacios resilientes, pero también personas resilientes para que ellos puedan actuar al momento que se presente cualquier contingencia y ellos puedan entrar en consecuencia. Pues muchas gracias por tomar la llamada, Roy, de aprovechar para hacer un reconocimiento a todo el personal de protección civil en Sinaloa y en el país.
y a los voluntarios que se suman cada vez que hay una emergencia que atender. Sabemos que ustedes tienen también grupos de voluntarios y todos los cuerpos de auxilio que participan alrededor de este concepto de atención de emergencias. Se reporta José Gámez, que es director de ventas de la cadena Pueblo Bonito Emerald Bay, dice que los simulacros en esa empresa no son solo una vez al año, hacen varios simulacros de protección civil al año con el personal de este hotel. Supongo que así están trabajando en los hoteles donde pues también hay riesgo, ¿no? Porque son edificios de varios niveles. Sí, hemos trabajado mucho con ellos, los hoteleros, hemos hecho varias reuniones, les hemos dado capacitación y la verdad que sí le están entrando mucho al tema. Ellos de manera voluntaria se han acercado a las asesorías, nosotros mismos hemos estado allí con ellos. Y bueno, ellos son parte de protección civil y recordemos que la protección civil inicia desde casa, de sus áreas laborales, desde que uno se sube al automóvil, pues todos somos protección civil en este caso, ¿no? Y pues agradecerles esas felicitaciones a todo nuestro equipo. Muchas gracias, Roy Navarrete, director del Instituto Estatal de Protección Civil. Gracias, saludos. Muchas gracias, saludos a la mesa. Gracias. Dice Pepe Gámez que hacen mínimo 4 simulacros al año en esa cadena. Qué bien, ojalá que todos hagan lo mismo. Sí, dice, pues aquí dice, ya me estaba yo preocupando por los comentarios que hicieron en la mesa, dice al principio de la mesa, no, ellos aclaran por lo menos 4 simulacros al año. Es importantísimo que estemos preparados y sí, efectivamente, yo coincido, sí se han logrado avances importantes y en ese sentido, bueno, habrá que estar siempre revisando los protocolos, como ya se comentaba y lo comentaba Roy Jesús, en casa. Es muy importante estar preparados. Siempre estar al pendiente, seguir las recomendaciones al pie de la letra y bueno, los medios de comunicación, como dice Roy, juegan un papel fundamental. Por eso cuando vienen lluvias, huracanes, todos los medios están abiertos. Y aquí estamos, efectivamente, aquí estamos en esos espacios informativos. Gracias, Juan. Bajen las aplicaciones. Sí, la aplicación de Katrina para medios de comunicación y hay otras aplicaciones también que sirven precisamente para efectos de saber qué hacer en estos casos. Armando, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, es un gusto. Gracias a usted, por supuesto, por su compañía, a todo el equipo, a toda la producción en todo el estado. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya será miércoles 20 de septiembre mañana con todas las noticias, entrevistas, todos los comentarios aquí en la mesa de análisis. 8:20 mañana y a las 6 iniciamos la primera emisión. Si algo sucede en las próximas horas, ya lo sabe, Línea Directa Portal.com y en nuestras redes sociales. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.